Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al taller de entrevista y reportaje. Espero que todos estén muy bien junto con su familia y desarrollando mejores niveles de tolerancia para la convivencia en estos días de confinamiento. Esperemos que pase pronto. Les quería contar a través de este videíto un poco las reformulaciones que hemos hecho de cara a enfrentar la contingencia y que nos permita llevar una convivencia dentro del taller que también sea bastante sobrellevable. Lo primero que tengo para contarles es que he hecho unos nuevos acuerdos que nos permitan adaptarnos a esta nueva realidad y todo lo van a encontrar en el aula virtual. Cuando digo todo, es todo. Todo lo que voy a presentarles en este momento está organizado en el aula virtual en un área que está inmediatamente después de las entrevistas de radio que he llamado algo así como contingencia. Ahorita les muestro un pantallazo del aula virtual. Entonces, con respecto a esos nuevos acuerdos de funcionamiento, tenemos unas normas que quiero proponerles y rápidamente les comento. Todos debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por vencer los obstáculos que se presenten en el camino, en resguardo de esos objetivos que nos hemos planteado como curso. Nosotros mismos, los docentes, también estamos aprendiendo. Por favor, tengan eso en cuenta. En caso de que se presenten inconvenientes insuperables, por favor, comuníquenlo en el grupo de WhatsApp o directamente en el interno del docente en un horario decente de 8 de la mañana a 7 de la noche. Esta cátedra pretende ofrecer herramientas para que el estudiante sea capaz de desenvolverse adecuadamente en una sala de redacción y desarrollar habilidades de escritura en los géneros periodísticos de entrevista y reportaje. A esa condición para la que fue concebida, se suma ahora la necesidad de aprovechar las plataformas digitales para poder superar esas limitaciones que se están imponiendo por la emergencia de salud. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros, de ustedes y mía también, implementar medidas igualmente extraordinarias en casa para poder cumplir con las asignaciones que se acuerden. Cuando se programen reuniones de trabajo sincrónicas, es decir, encuentros en foros, es muy importante la participación de todos los estudiantes del curso, puesto que este es el escenario en el que podré aclarar sus dudas y se podrán generar seguramente discusiones que serán muy aprovechables. Procure ser puntual, disponer de un espacio donde haya silencio, tener a mano donde anotar y, por favor, vista usted una indumentaria pertinente para un encuentro académico formal. En la mayoría de los casos, estas reuniones no sobrepasarán los 40 minutos y organizaremos en alguna ocasión algunos talleres en los que haremos un encuentro, les doy un espacio de tiempo para que desarrollen el taller y nos volvemos a encontrar nuevamente para el feedback. El cuarto punto habla de que el grupo de WhatsApp, el acceso al aula virtual y el correo institucional son en este momento herramientas valiosísimas para poder continuar en comunicación y en sintonía con el avance hacia los objetivos que nos hemos planteado en la cátedra. Manejémoslo con responsabilidad y con consideración hacia el compañero y hacia el docente. Seguimos. El hecho de que nuestros cursos hayan migrado temporalmente a la virtualidad no implica que será menor el nivel de exigencia en relación con su compromiso como periodista. De todas maneras, la calificación ha dejado de ser lo primordial. En este momento estamos concentrados en que cada uno de ustedes logre desarrollar esas habilidades para las cuales ha sido concebido el curso. Pero sigue siendo necesario que usted haga su mayor esfuerzo por contribuir en el logro de esas metas que nos hemos propuesto. Para evitar traumas en el acceso a las fuentes de información, se han hecho cambios en la programación y en el cronograma de evaluación también, de tal manera que todas las evaluaciones que se realizan durante la contingencia apuntarán al uso de la virtualidad como principal, si no única, forma de comunicación. Cuando trabajemos en grupos o en binas, la petición es, por favor, no es para que trabaje uno y se recueste el otro, sino para que trabajen en equipo y así también con el uso de la virtualidad logren establecer alianzas que permitan cumplir con las tareas sin mayores complicaciones. Finalmente, en esta nueva etapa requerimos de una comunidad universitaria fortalecida, comprometida, responsable y honesta. Pensemos permanentemente cómo podemos mejorar, aportar y ayudar al otro. Ojalá que Dios nos proteja y nos acompañe por este camino. Esto es lo que he sintetizado en esa nueva acta de acuerdo. Enseguida van a encontrar en el aula virtual también el cronograma de evaluación durante este periodo de contingencia. Solamente les estoy presentando el segundo corte. Ya tenemos para este momento
4 evaluaciones hechas. El título y lead de Pedro Navaja que hicimos en clase, el quiz de actualidad que también hicimos ya en clase, la entrevista de radio individual y el noticiero grupal, el noticiero en vivo que hicimos en el salón. Con esas 4 notas ya tenemos un arranque. Pero también por la misma contingencia en la que estamos, hemos tenido que modificar algunos de los contenidos que teníamos previsto, sobre todo de temas, porque el propio contenido en sí de la disciplina sigue vigente. Entonces, aquí estoy planteando, para el próximo 31 de marzo, ustedes tendrán que presentar 2 asignaciones. Uno es el foco de su tema de reportaje, que ya les voy a explicar cómo lo van a hacer. Y 2, una entrevista que con base en unas entrevistas de radio y de televisión que les adjunto, que están también en el aula virtual, identificada como tarea de la primera semana. Y de esas entrevistas sobre coronavirus, ustedes tienen que elaborar un texto corto, con un título que se entienda, que cumpla las recomendaciones de titulación que hemos dado en clase, y un texto en el que sumen texto y título 2.500 caracteres, es decir, una página de escritura. Eso es lo que les voy a pedir para la semana que viene, con unas especificaciones que están en la tarea y que espero que podamos ver antes de que finalice este video. Y también tendrán que presentar el foco de su trabajo de reportaje. Inmediatamente vamos a trabajar con una pequeña presentación que hice sobre el género reportaje. Lo que quiero que sepan de una vez es que mantendremos la disposición de que sea un trabajo realizado en binas, ¿sí? Pero obviamente vamos a tener que cambiar el tema para facilitar la reportería. El profesor Ramiro Franco y yo estuvimos en comunicación. Yo creo que ya muchos de ustedes deben tener la principal esencia de esta información, y es que ahora vamos a trabajar con el tema de la contingencia del coronavirus, ¿sí? O sea, para todas las binas, el tema grande, el tema macro, es el de la contingencia del coronavirus, y cada uno de ustedes debe idear, encontrar una arista, una forma de plantear el tema, las consecuencias, las causas, todo lo que esté asociado a la contingencia, encontrar una particularidad para desarrollar durante su investigación. Entonces, de eso vamos a ir hablando, y de eso se trata también la segunda parte de la tarea que tienen que presentar para la siguiente clase, que es el 31 de marzo. De todas maneras, aquí en el cronograma también estoy incluyendo otros ejercicios de escritura, un ejercicio de foco sobre unos reportajes que les voy a presentar sobre Italia y Brasil, que por cierto ya los cargué en el aula también, un ejercicio de actualidad, que lo haremos el 14 de abril, un ejercicio de foco con un reportaje, un documental audiovisual que es fantástico, un ejercicio de estado del arte, un arqueo de fuente, y finalmente la entrevista testimonial en primera persona, que es la que van a tener que entregar como evaluación final del segundo corte. Entonces, así vamos con respecto a esta reestructuración del cronograma que, como les digo, pueden hallar en el aula virtual. Y quiero dedicar unos minutos un poco para trabajar sobre las definiciones útiles del reportaje, porque es lo que les va a permitir un poco ampliar su visión, saber que no es solo limitarnos a hacer una noticia o una entrevista, sino que ahora vamos a combinar varios de los géneros con los que ya hemos trabajado y con los que vienen ustedes trabajando durante la carrera, para poder hacer un trabajo periodístico que apunte a este género que les presento, que es el reportaje. Trae una definición que me parece de lo más sencilla, pero que ya nos da idea de la complejidad del género. El reportaje es un género periodístico que contiene en su texto, o puede contener, todos los demás géneros: noticia, entrevista, crónica y reseña. Muchos autores lo consideran un híbrido entre los escritos informativos y los interpretativos, pero realmente se trata de la función de todos los géneros periodísticos. Muy importante que sepan que sigue siendo periodismo informativo, y no es foco de este tipo de trabajo la opinión que tengamos, ¿de acuerdo? La opinión de otros sí, pero no la opinión de nosotros como periodistas. Una definición de Rafael Llanes Mesa, que me parece que aporta mucho, es que el reportaje es un trabajo dedicado a profundizar en las interioridades de la noticia, en las causas y consecuencias de algún acontecimiento de actualidad, y a investigar aspectos no conocidos a partir de testimonios confidenciales o a través de la búsqueda de datos verificados y comprobables. Una cosa muy interesante que deben saber sobre este asunto es que el reportaje es un trabajo que se hace con autonomía, con individualidad, y que no es una noticia que van a sacar todos los medios a la vez. Por el contrario, cuando estamos en un medio de comunicación, nosotros tenemos que idear la forma de hacer
que converjan piezas diferentes para constituir un trabajo periodístico que sea informativo, que sea original y que sea además orientativo, educador para nuestros lectores. Ahí dice un comentario que hago acá en la presentación que me parece también que es bien importante, y es que el reportaje es algo más que una noticia larga o detallada, como en ocasiones se puede generalizar. Se diferencia claramente de la noticia no solo porque es más largo, sino también porque fusiona lo que tiene que ver con las causas, el contexto, los testimonios, los expertos, la investigación documental. Es decir, es una presentación muy pormenorizada de los hechos. En eso tienen que estar pensando ustedes cuando plantean su tema de reportaje. El reportaje indaga en los antecedentes, contextualiza el hecho en sus dimensiones presentes y sus consecuencias futuras y pone de relieve la proyección social de ese hecho. Es decir, si no estamos haciendo esto para saber cómo hacemos que la humanidad sea mejor, que la sociedad se oriente hacia decisiones mejores, entonces no valdría de nada. En eso consiste el reportaje, en poder plantearle a nuestros lectores asuntos que están relacionados con el hecho, con las causas del hecho, con las consecuencias del hecho y con la manera como eso impacta en el día a día de esa persona que nos está leyendo. Esa es la proximidad que tenemos que buscar con un género como el reportaje. Su estructura responde tanto a la articulación de ideas, datos y argumentaciones como a un cuidado en la forma y en el decir. Todo ello lo convierte en una de las formas más acabadas del periodismo de nuestro tiempo. Y en un segundo encuentro que tengamos, en otro video que voy a grabarles, pero no para esta sesión, sino para la próxima, o tal vez en 2 semanas más, ya les daré herramientas para la escritura del reportaje. En este momento lo importante es que ustedes sean capaces de identificar un tema de investigación para que empecemos a trabajar de una vez, tanto para esta materia como para la de documental. Ahora, ¿de dónde surgen las ideas? Pues de todas partes, de su contexto inmediato, de la observación directa, de las noticias de la prensa, de otros colegas, de trabajos académicos, de informes oficiales, de testimonios personales, de eventualidades, de conmemoraciones. ¿Qué tengo para decirles? Que ahora más que nunca tienen que estar al día con la actualidad. Revisen la prensa cada rato, revisen la prensa local, la prensa nacional y la prensa global, para que puedan ustedes tener en su cabeza muchas ideas y esas ideas logren concretarlas en un planteamiento de tema, que es lo que voy a pedirles que presenten para la próxima semana. Finalmente, el reportaje debe cumplir con las características propias de un texto periodístico, es decir, es un trabajo periodístico que sigue siendo informativo, usa fuentes confiables, emplea datos que sean verificables, que cualquier otra persona vaya a buscarlos y también los consiga, que sea de interés público, que persiga un objetivo noble y que busque el equilibrio. Por favor, cuando escojan su tema, hagan un checklist de todas estas cosas que estoy planteándoles en esta última lámina. Es su tema, cumple con estas características, entonces funciona. No cumple con estas características, entonces de una vez deséchenlo. Y finalmente, acá están las especificaciones de la tarea que están en el aula virtual. Aquí hay 3 entrevistas, una entrevista a Manuel Elkin Patarroyo, otra a Julio Armas Castro y otra a Hugo López Castel. Ustedes tienen que a partir del número de cédula, del último número de su cédula, ustedes van a utilizar alguna de estas entrevistas que les estoy facilitando. Me estoy dando cuenta que la primera dice 1, 2 y 3, pero también hay que incluir el 4 porque si no se van a quedar los que terminen en 4 sin entrevista posible. Ahí están las especificaciones de la tarea. Inmediatamente van a encontrar también lo que tiene que ver con la definición de su tema y esto, como les digo, está en el aula virtual. Como vamos a tener un encuentro para aclarar dudas, ahí por favor les pido que cuando lleguen al encuentro, al foro que les voy a mandar una invitación, por favor lleguen con todas sus dudas para que podamos aclarar todo lo que tenga que ver con la presentación del género, con el cronograma y por supuesto con la tarea que tienen que cumplir para la semana que viene. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, chicos.